Familiar Shaddai presenta Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Estaba yo leyendo en el libro de, si pueden abrir sus Biblias, en el libro de Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, ¿ya lo tienen? Versículo 7. Dice: ¿sí saben ustedes la historia de los hebreos? ¿Sí saben ustedes la historia de cuando los hebreos eran esclavos en el imperio egipcio? ¿Sí sabían eso, que los hebreos eran esclavos con los egipcios? ¿Sabían eso? Sí. Ok. ¿Sabían que fueron liberados de la esclavitud del faraón y de los egipcios? Fueron liberados. Amén. Que el siervo que Dios usó, que Dios levantó, fue Moisés. Amén. Que el corazón de Faraón se endureció y siempre fue duro. Y que Dios mandó plagas para engrandecer su nombre. Mandó plagas para que los egipcios y Faraón vieran y conocieran el poder de Dios. Y supieran que todos los dioses de Egipto no eran Dios. Que el único y verdadero Dios era Jehová, el Dios de los hebreos. Mandó plagas para demostrarles el poder de Dios. Amén. Y que la última plaga que Dios mandó al pueblo egipcio es la muerte de los primogénitos. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué plagas mandó Dios? De ranas, de sangre, de moscas, de langostas, piojos. La última plaga fue la muerte de los primogénitos. Primogénitos, no solamente el primer hijo de cada familia, sino también de cada bestia, del ganado. El primero iba a morir. Faraón dijo: Moisés, por favor, tú no conoces a mis dioses, son los picudos de aquí y no se va a morir ninguno. Te aviso, todos los primogénitos, desde el que se sienta en tu trono, desde el faraón hasta la humilde sirvienta de los egipcios, su primogénito va a morir. ¿Y qué creen que pasó? Pues si se mueren mis egipcios, mis primogénitos, mis bestias, también los tuyos se van a morir. Pues están en Egipto. Pero había algo muy grande ahí. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, Dios, y te bendecimos, Dios. Gracias por tu palabra, gracias por el privilegio de adorarte. Gracias por el privilegio de estar aquí, de levantar mis manos y agradecerte por todas las cosas que nos has dado. Gracias por el don de estar con mis hermanos, de compartir este tiempo para honrarte y adorarte a ti. Ahora queremos que tu palabra, Señor, nos hable, nos dé paz, nos alimente, nos fortalezca. Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestra mente y corazón desde el más pequeño hasta el más grande en ese lugar, y que tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén.
Entonces cuando Moisés le dijo a Faraón, no quieres dejar ir al pueblo hebreo, no quieres dejar salir al pueblo de Dios sobre tus primogénitos. Yo creo que Faraón se rió. A pesar de que ya había visto tantas proezas de Dios, el poder de Dios, él no creía en eso. Versículo 7 dice: y tomarán de la sangre y pondrán en los dos postes. Dios le dijo a Moisés: Moisés, avísale a Faraón esto. Moisés, te voy a dar instrucciones a ti para que se lo des al pueblo hebreo, a los esclavos, a los que no valen, a los que no sirven para los egipcios, a los que no tienen valor, a los que están solamente para trabajar y para hacer adobes y para levantar todo mi reino, aquellos menospreciados, aquellos invisibles. A ellos le vas a dar esta orden. Y vas a matar un cordero. No van a salir de sus casas. Cada familia va a estar encerrada en sus casas y va a matar un cordero. La carne se la van a comer. Si un cordero para cada familia. Si la familia es pequeña, se juntan dos familias y comen la carne del cordero. Pero no tiene que sobrar nada, se la tienen que acabar completita. Pero la sangre, tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Versículo 12 y versículo 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo soy Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad en cuando hiera la tierra de Egipto. Leyendo yo este pasaje, me ponía a pensar de la manifestación de Dios para con el pueblo de Dios. Es una manifestación, es una demostración de amor, de libertad, de salvación, que nos liberta de juicio, que nos libera de muerte, que nos libera de maldición. Todos los egipcios, acuérdense que todo lo que pasa en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que habría de venir. Egipto es una sombra, es una figura del mundo, del pecado, donde estábamos esclavizados, donde nos tenían atados a los grillos y el pecado nos tenía completamente dominado. Pero viene Dios y nos liberta de la esclavitud y tenemos un encuentro con Dios. Y yo pensaba, la sangre del cordero. ¿Sí saben a qué se refiere con los dos postes y el dintel? El marco de la puerta de tu casa está cubierta con la sangre del cordero, y ninguna maldad, ninguna fuerza forjada por el diablo, ninguna mortandad, ningún juicio cae sobre tu casa, sobre mi casa, sobre los hijos de Dios, del pueblo hebreo, por la sangre de ese cordero. Dios, si tan poderosa es la sangre de un cordero, Señor, ¿qué no será entonces la sangre de Jesucristo? ¿Sí me explicó?
¿Qué poder tiene la sangre de Jesús? ¿Qué cosa más grande tiene la sangre de Jesús? Que el diablo huye, que el diablo ha sido vencido, que en esa sangre hay liberación y hay vida. Nosotros sabemos y conocemos que mediante la sangre de Cristo nosotros tenemos salvación. ¿Habrá más beneficios en la sangre de Cristo? ¿Habrá algo más en la sangre de Cristo? Y es tiempo que la iglesia entienda, conozca, aprecie, valore los demás beneficios que tenemos en la sangre de Jesús. Ya no tenerlo como un mero hecho histórico, ya no tenerlo como un mero hecho que colaboró para la salvación del mundo, ya no tenerlo como un punto doctrinal solamente, ya no tenerlo como un punto importante como base para cantos hermosos y para pensamientos prodigiosos de la sangre de Cristo. Es importante que la iglesia sepa y conozca qué tanto más cosas tenemos en la sangre de Jesús. Esa sangre de ese cordero los libertó. Se van, Dios por medio de Moisés los saca y los lleva por el desierto. Y el primera casa de Dios, donde Dios iba a habitar, donde Dios iba a estar, donde iba a tener un encuentro con su pueblo, iba a ser en el tabernáculo. ¿Sí saben qué es el tabernáculo? Es como una tienda de campaña grande, donde se hace como un cerco grande y entras y está la fuente, está el altar, están los utensilios para los sacrificios, y más al fondo ahí está la tienda de campaña, está el tabernáculo, donde esa tienda de campaña grande está dividido en dos por una cortina en medio, una cortina muy gruesa con pieles de camellos, pieles de animales, muy gruesa la cortina, donde el sumo sacerdote entraba al lugar, en las dos partes del tabernáculo. La primera parte era el lugar santo, pasaba la cortina, y la segunda parte era el lugar santísimo. A ese lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote, no todos los hebreos, no todo el pueblo, nada más uno. El sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo, y eso era una vez al año, pero tenía que entrar por medio de la sangre sacrificada del cordero. Dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo, santo, sin que haya pecado, habiendo hecho sacrificio de cordero, derramamiento de sangre, y podía entrar al lugar santísimo una sola persona, el sumo sacerdote, una vez al año. Sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados, no había perdón de pecados. Y repito, eso es todo lo que pasó en el Antiguo Testamento decíamos que era una figura de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento. Para el perdón de todos los pecados tenía que venir un cordero perfecto, sin mancha. Amén. Jesús es el cordero. Jesús tenía que venir a morir, y Jesús se dio voluntariamente por todo. Jesús no podría dar su vida que lo ahogaran en el mar muerto. No tenía que morir ahogado, tenía que haber derramamiento de sangre hasta la última gota. Y fue torturado, y fue maltratado, y fue flageado, y fue crucificado, y derramó su sangre hasta la última gota para nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén?
Es importante la cruz, sí. Es importante su muerte, sí. Pero es importante que tenía que haber derramamiento de sangre. Y por la sangre de Cristo nosotros tenemos salvación, sí, amén. Pero quiero que sepas de otros beneficios que nosotros tenemos mediante la sangre de Jesús. Repite conmigo. Amo la sangre de Jesús. Últimamente a mí me ha pegado mucho esto. Que todo lo tengo que confesar, lo tengo que hablar, lo tengo que proclamar, lo tengo que externar, lo tengo que decir. Cuando yo bendigo a mis hijos, no es nada más de pensamiento aquí. O como antes, ¿verdad? Que nada más hacíamos la señal. No, lo tengo que hablar y tengo que expresar. Hijo, te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida, bendigo tu salida y bendigo tu entrada. Bendigo tu persona, bendigo tu vida espiritual, bendigo tu trabajo, bendigo tu carrera y lo tengo que expresar. Imagínense si cuando yo bendigo a mi hijo, hay poder en mis palabras. ¿Qué poder estoy expresando cuando digo la sangre de Cristo? Un beneficio de la sangre de Jesús. Quiero que sepas unos puntos que es para que disfrutes las siguientes bendiciones que vienen incluidas en la salvación, que vienen incluidas en la sangre de Jesús. 1. Purificación de pecados. Primera de Juan, ¿qué dice Primera de Juan 1:7? Primer punto, primer beneficio en la sangre de Jesús, purificación o perdón de pecados. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos ¿qué cosa? Comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No es ni el pastor, no es tus buenas obras, no es porque te des tus buenas ofrendas y buenos diezmos, es por la pura misericordia de Dios y es mediante la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Cuando tú y yo hicimos nuestra oración de fe, tal vez te acuerdes exactamente el día, la hora, en qué condición estabas, si estaba lloviendo, si estaba soleado, si estabas en tu casa, en la iglesia, no sé dónde estabas, pero hiciste una oración de fe, aceptando la cruz de Jesús, aceptando el sacrificio de Jesús y aceptaste en tu corazón a Jesús como tu Salvador. Tal vez te acuerdes. ¿Alguien se acuerda? Yo me acuerdo de la fecha, más o menos. Yo me entregué a Jesús en octubre de 1981. Yo me acuerdo que me invitaron a un culto de jóvenes. Llegué mal, muy mal. Hagan de cuenta una ovejita. Imagínense ustedes, sin lana, toda raspada, toda pelona. Sí, me explico, como si tuviera como sarna, chueca, coja, tuerta, sin una oreja. Así llegué yo. Y me invitaron a aceptar a Jesús en mi corazón. Pues no sé qué será esto, pero sí, está bien, sí la hago. Hice una oración de fe. Pasaron unos días y dije, creo que yo no la hice bien. Creo que yo como que no. Pero ahorita, papito, ahorita quiero hacer mi oración de fe bien consciente. Pero quiero que sepas una cosa, cuando tú haces tu oración de fe y le dices que Él venga a tu corazón, que te perdone de tus pecados y que su sangre preciosa fluya en ti y que por la sangre derramada en la cruz tú ya eres salvo. ¿Cuántos dicen amén?
Y esa sangre entró en mi corazón, en mi vida. Llegaron a haber dudas tal vez, pero cuando yo hice una oración de fe, quiero que sepas algo, Dios lo toma muy en serio. Ay, no, hijo, no, la neta, como que no estaba muy consciente, como que no sirvió tu oración. Por eso cuando haces la oración te dicen, repite conmigo, y lo hablas. ¿Cuánto dicen amén? Lo expresas, lo dices. Hijo, hija, esa oración, algo ocurrió en tu vida. Porque dice la Biblia que la vida del ser humano, la vida del hombre está en su sangre. Cuando yo acepto su sangre, mi sangre está contaminada. Es más, mi sangre está muerta. Yo estaba muerto. Un muerto cuando se muere, pues se muere. Sabias palabras, pueden apuntarlo ahí. Sabias palabras del hermano mundo. Un muerto cuando está muerto, pues se muere. Lo primero que se muere es su sangre. Entonces yo cuando llegué a Jesús estaba muerto. Mi sangre estaba muerta. Pero viene Jesús y dice, hijo, hoy te hago una nueva persona. Hoy mi sangre, que es mi vida. ¿Sí me explicó? La vida, la sangre es la vida. Mi sangre, que es mi vida, y que yo la derramé, esa misma sangre para perdón de pecados, la inyecto en tu vida, la inyecto en tus venas, la inyecto en tu cuerpo, en tu espíritu. Ahora vives porque yo vivo. Y su sangre preciosa está fluyendo en mi vida. Amén. Por eso es que cuando tú haces la oración de fe te aviso. Que no me acuerdo si le hice bien. Dios ya la tomó en cuenta. Dios se toma muy en serio cuando tú le dices, papito, te amo y te adoro y te declaro mi Señor, te declaro como mi Salvador, te declaro mi amor. Eres bien chido, Dios. Dios se lo toma muy en serio. Dice, amén, me late tu rollo, mundo. También tú me lates, Dios. Entonces la primera cosa que Dios hace es ¿qué? Dijimos, no el primero, pero uno de los beneficios es purificación o perdón de pecados. ¿Qué dice Romanos 3:24? Romanos 3:24. ¿Ya lo tienen todos? Tenemos que confesar, así como nosotros confesamos nuestros pecados y pedimos perdón, debemos creer que la sangre nos purifica de todo pecado. Amén. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante ¿qué? La redención que es en Cristo Jesús. En Él tenemos justificación. Ahora, cuando nosotros nos entregamos a Jesús, le pedimos perdón por nuestros pecados. Amén. Y Él nos da la salvación, por su gracia somos salvos, por su sangre que fue derramada, somos perdonados nuestros pecados. Pero eso no es solamente cuando nosotros nos entregamos a Jesús. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando nosotros venimos a Jesús, somos salvos. Pero no somos perfectos. Somos salvos, pero no somos perfectos. Y día a día tenemos que venir a Dios a declararle y a confesarle nuestro pecado, y que su sangre preciosa nos lava. Y recordamos y confesamos, Señor, por tu sangre yo he sido lavado, por tu sangre yo he sido justificado, por tu sangre yo he sido limpio. Y día a día tenemos que venir a Dios, confesar nuestros pecados y ser perdonados de nuestros pecados que cometemos día a día. Amén. Otro punto. La comunión, otro beneficio es comunión con Dios o comunión con el Señor. Hebreos 10:19 al 22. Amén. Comentábamos con respecto al sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo una vez al año.
Entonces, por esa sangre los creyentes pueden entrar confiados al lugar santísimo. Es decir, que nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Antes solamente era el sumo sacerdote, era el contacto entre Dios y el hombre. ¿Sí me explicó? Por eso es que hoy hay una la religión o la iglesia común dice el sumo sacerdote es el mediador. Ahora ya no. Cuando Jesús el tabernáculo, la tienda que estaba dividida en dos, una cortina y medio, podían entrar al lugar santo, pero no podían entrar al lugar santísimo, solamente una vez al año. ¿Sí me explico? Lo dividía, había ahí una muralla que era una cortina que separaba, no podían estar constantemente al lugar santísimo. No era diario que podrían entrar al lugar santísimo, y ni toda la gente. Cuando Jesús en la cruz del Calvario derramó su sangre, su sangre tuvo que ser derramada. Y cuando Jesús expiró y dijo, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró, ese velo, dice la Biblia que ese velo se rasgó. Se rompió. Entonces ya no eran dos piezas. El tabernáculo se convirtió en una sola. Había acceso completo a Dios. Había entrada con Dios. Cuando Jesús derramó su sangre en la cruz y Él muere, tenemos comunión con Dios directamente. Ya no necesitamos un mediador. Podemos entrar por la sangre del Cordero directamente a tener comunión con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya no es de que, hermano pastor, ore por mí. Tú tienes que orar, tú puedes orar. Hermano, ore por los papás. Hermano, ore por mis hijos para que sean salvos. ¿Yo por qué? Hay un hermano pastor que dice, hermano, ore por mis hijos. ¿Y yo por qué? Pues yo tengo los míos. Yo tengo que orar por los míos. Usted ore por los suyos. Porque cada padre de familia tiene sus obligaciones y compromisos para con su familia, amén. Hermano, dígale a mis hijos que vengan al culto de jóvenes, hermano. Hable con ellos. Hable usted, hermano. Yo haré mi chamba con mis hijos y le voy a hablar y le voy a decir y le voy a exigir tal vez. Pero usted, ¿sí me explicó? Porque ahora nosotros todos tenemos comunión con Dios y todos podemos hablar con Dios y le podemos pedir a Dios directamente. Ya no necesitamos de mediador, tenemos la entrada al lugar santísimo directamente. Por lo tanto, ahora tenemos otro beneficio. ¿Cuál es? No oigo. Comunión con Dios. Y el diablo viene y me dice, ¿y tú qué oras? Si acabas de pecar, eres un pecador. ¿Y tú? ¿Vas a orar y vas a pedir a Dios? Yo conozco cómo te portas acá. Y tú te crees muy santito. Tú te crees muy santito. Sí, cierto. Sí soy lo que tú dices, diablo. Pero la sangre de Jesucristo derramada me lava, me limpia y soy perdonado de todos mis pecados. Así lo dice Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el diablo viene y engaña y miente y te dice, no sirves, no vales, tu oración no se oye, Dios no te escucha. Mentira, diablo. Por la sangre de Cristo yo soy perdonado, soy libre. Pero tenemos que venir y confesar nuestros pecados para perdonar, para ser perdonados. Dios ya sabe, Él ya me perdona en automático. No. Tú vienes, eres consciente, te arrepientes, confiesas tus pecados y mediante la sangre de Cristo eres perdonado. Amén. Pero tienes que venir y confesarlo a Jesús. Amén. Y con eso nosotros tenemos comunión con Dios. ¿Qué dice Efesios 2, 13 y 16? Si están apuntando, Efesios 2, 13 al 16.
¿Ok? ¿Ya lo tienen todos? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais, ¿qué? No oigo. Lejos. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En Dios hay comunión, pero hay reconciliación. Muchas veces nosotros sentimos que Dios no nos escucha, que Dios no nos oye, que Dios está lejos. Dios, ¿por qué te fuiste, Dios? ¿Por qué te fuiste, Dios? Si me dejaste aquí. No, espérate, yo no me fui. Tú te fuiste. Yo aquí estoy. Tú te fuiste, tú te alejaste. Pero ahora por la sangre de Cristo tenemos, dice la Biblia, que habéis sido cercanos. Nos acerca Jesús. Y somos nosotros restaurados y somos reconciliados con Dios. Amén. Que el diablo no te engañe. Tú hiciste tu oración, tú eres hijo de Dios. Nos somos cercanos y reconciliados con Dios por la sangre de Jesucristo. Otro beneficio. Tenemos victoria contra el adversario. ¿Qué dice Apocalipsis 12, 9 al 11? El diablo está feliz cuando nos ataca y cuando caemos. El diablo está feliz cuando nosotros estamos desanimados, estamos ciegos, o ya Dios ya nos restauró y nosotros venimos otra vez a revolcarnos, y el diablo está feliz. Pero quiero que sepas una cosa. ¿Qué dice Apocalipsis 12, 9 al 11? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama... No les dé miedo decirlo. Que se llama y Satanás, el cual engaña. Uno de sus artimañas, que es efectivísima del diablo, es engañar. El diablo es mentiroso. El diablo es, válgame la redundancia, es engañador. Dios no te escucha. ¿Para qué sigues orando? Dios no te escucha. ¿Ya viste? Todo es cuestión nada más del pastorcito que está diciendo. ¿Ya viste que tú no sirves? ¿Ya viste a tus hijos? Tus hijos no cambian. Tus hijos siguen igual. Tus hijos, tu esposo no le ves por dónde. Ya le hiciste por aquí, por allá y no se ve ni por dónde. Tu esposa. Y fue lanzado fuera el gran dragón y la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña. No dije engañó, dejó de engañar. Hubo un tiempo que engañó, no. Engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué sigue? Y aquella noche comerán la carne. No. Apocalipsis. Dije, con razón dije, ay, chihuahuas. Apocalipsis 12, 9 al 11. Hay que estar a las vivas, hermanos, porque luego aquí me ponen un 4 veces y sí es cierto que sí. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Yo sé que tú lees la palabra diario, amén, yo lo sé. Yo sé que ya saben versículos, yo lo sé. Quiero que leamos el versículo 10 y 11 todos juntos.
decláralo, háblalo, créelo. ¿Sí me explicó? Acuérdense, puntos. Ay, hermano payasito, siempre hay que leer bien. Y van a ver qué parejito se va a ir. 1, 2, 3. Entonces oí. No oigo. Y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Y fuerte. Oh, no, se oyó precioso. Otra vez todos juntos el versículo 11. Y ellos le han vencido. Hermanos, cuando Cristo murió, wow. Quiero que te imagines. Hemos visto tal vez películas de cuando Jesús muere y derrama su sangre. Fíjense. En los tiempos del Antiguo Testamento, cuando el pueblo llevaba sus corderos para que el sacerdote hiciera el sacrificio, y cuando había derramamiento de la sangre y hubiera perdón de pecados, el pueblo estaba lejos y el sacerdote estaba en lo que es el tabernáculo, y la gente esperando. A lo lejos el sacerdote decía, cuando la sangre había sido ya derramada, cuando el sacrificio había sido acepto a Dios, y ahí ya se había hecho la remisión, el perdón de pecados, a lo lejos el sumo sacerdote decía, consumado es. Y la gente feliz porque había sido aceptada la muerte y la sangre del cordero para el perdón de sus pecados. Todo había sido consumado, terminado. Por eso cuando Jesús muere en la cruz, como en el Antiguo Testamento el cordero, la figura muere y Jesús dice, consumado es. Hasta aquí termino. Mi obra redentora, mi obra de salvación, mi muerte, mi sangre, todo ha sido consumado. Consumado es. Y la sangre de Jesús derramada perdona pecados, liberta, sana y vence al diablo. Por eso cada batalla que tú y yo tenemos día a día, tú no tienes poder, tú no sirves, tú no vales. Sí, yo lo sé, yo no sirvo, yo no valgo, pero la sangre de Cristo te ha vencido, diablo. La sangre de Cristo ha vencido el pecado en mí, la sangre de Cristo ha vencido mis traumas, mis problemas, mis complejos. La sangre de Cristo tiene poder y me ha libertado de todo esto, me ha libertado de temores, me ha libertado de dudas, me ha libertado de opresiones, me ha libertado de complejos, me ha libertado de todo. Que la sangre de Jesús tiene poder para liberarme de todo esto. Y Cristo en su sangre ha vencido al diablo. Que no te engañe. Acuérdate lo que decía la Biblia, el engañador. Quiere decir que si te quiere engañar es porque hay una verdad que el diablo quiere disfrazar, o que no quiere que la sepas, o que quiere que sepas lo contrario. Tú tienes poder en la sangre de Jesús y el diablo ya ha sido vencido. Repite conmigo, el diablo ha sido vencido por la sangre de Jesús. Otro beneficio. Entonces nosotros tenemos victoria contra el adversario, amén. No solamente eso, tenemos protección contra el adversario. Éxodo 12, 22 al 24.
Es el que leímos hace rato, pero si lo puedes poner, por favor. Éxodo 12, 22 al 24. Y tomad un manojo de hisopo. Bueno, aquí. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo. Y untad el dintel y las dos postes, o sea, el marco de la puerta con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor. No lo va a dejar entrar al heridor en vuestras casas. ¿Para qué? Para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros. ¿Y para qué? Para vuestros hijos. En varias partes de la Biblia dice: y se lo repetirás a tus hijos. Y se lo vas a repetir día y noche, cuando entren, cuando salgan, cuando se levanten, cuando vayan, cuando regresen. En todo tiempo se lo vas a repetir a tus hijos, porque este hecho, el que tus hijos sepan que en Jesús, que en la sangre de Cristo hay ¿qué? Hay protección. Y nosotros oramos. Y tenemos que orar. No sé. Entras a la recámara de tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por mis hijos. Y empezamos a hacer una oración por nuestros hijos. Señor, yo hoy declaro victoria sobre las tinieblas por medio de la sangre de tu sacrificio. Señor, tu sangre, tu sacrificio no ha sido en vano. Cubro con tu sangre a mis hijos, a mis hijas. Te pido que tú los libres de toda tentación, que tú los libres de muerte, que tú los libres de toda obra del diablo. El diablo ya no tiene ni parte, ya lo sabemos ahora, el diablo ya no tiene ni parte ni suerte. El diablo quita las manos de mis hijos, quita las manos sobre mi esposo, sobre mi esposa, sobre mi familia, sobre mis posesiones. Quita las manos, porque la sangre de Cristo nos ha libertado y nos ha dado victoria. Ahora los protegemos por medio de la sangre de Jesús. Cubro mi casa, cubro mis muebles, cubro mi automóvil, ora por tu casa, cubre. Así como en ese tiempo la muerte, ni la maldición, ni el juicio entra a tu casa, porque está cubierta por la sangre. Si la sangre de un cordero libró, ¿qué no será ahora la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios? Y es que cuando nosotros, y no te culpo, somos humanos, es que yo oro y no veo nada. Vean mis hijos, que es peor. Cuando nosotros llegamos aquí a la iglesia, hay unos niñitos que estaban bien curiosos. Ya ahorita están unos jóvenes bien grandes. Les decíamos el Superman, Batman, a los niñitos. Superman, siempre iba vestidos de su trajecito de Superman. Y así lo conocíamos nosotros, el Superman. Estaba chiquito. Y dice, y su papá nos platicaba que luego ellos oraban por sus hijos, y en una ocasión a su hijo, a Superman, le dolía la pancita. Papá, me duele mi pancita. Vamos a orar, hijo, vamos a orar. Y que agarra a su papá y le pone las manos en su pancita, que empieza a orar. Padre, te pido que tú lo sanes. Y estaba a media oración el papá, pero bien, con mucha fe. Y a la media oración, papá, ya no ores, papá, ya no ores, porque entre más horas más me duele, papá, ya no ores, dice. Y tal parece que cuando entre más estamos orando, las cosas no se dan. Y es que las cosas, hermanos, tenemos que verlo mediante la sangre de Jesucristo.
Yo, tal vez, se los digo con mucho respeto a mis hijos, a mi hijo. Mi hijo era un adolescente, como todos, inquieto como todos. Y yo oraba por ellos, siempre oré por ellos. Luego me metí a su cuarto y oraba por ellos, por mis hijos. Los tomaba de sus pies, lloraba por mis hijos. Yo así que, entre más oro, no veo. No veo por dónde. Y creo que cada vez estaba más difícil la situación. Le digo como Superman, así vamos a decir, la oración de Superman. Entre más oramos, las cosas no se ven. La sangre de Cristo te dice, ahora ve las cosas mediante la sangre de Jesús. ¡Wow! ¡Wow! Veo a mi hijo que ama a Dios. Veo a mi hijo que adora a Dios. Veo a mi hijo que es un hombre responsable, que es trabajador, que es amoroso. No, ya no lo veo. No, mi hijo, no, hombre, está tremendo, mi hijo, no, está peor. Está, hermano, y se parece a mí, está medio chistoso. Wow. Mediante la sangre de Cristo veo las cosas diferentes. Y tenemos que ver las cosas mediante la sangre de Jesús. Y oramos, Padre. ¿Sí me explico eso de que lo vemos mediante la sangre de Jesús? Señor, gracias por mi hijo, gracias por mi esposo. Señor, toda obra del diablo en el nombre de Jesús está hecho fuera. El diablo ya ha sido vencido. Y yo veo a mi esposo, Señor, que te ama, que te adora y que te bendice. Veo a mis hijos, que son unos hijos. Y tenemos que hablarlo, creer, orar y confesarlo en el nombre de Jesús. Porque la sangre de Cristo ha perdonado a mi hijo, ha salvado a mi hijo, ha sido redimido mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa. Ha sido comprados con la sangre de Jesucristo. Y veamos las cosas como tal. Ya no es verlos con los ojos carnales y estos ojos pispiretos que tenemos tal vez, pero no ven las cosas como Dios las ve. Debemos de ver las cosas como Dios las ve. Llorar, orar por tus hijos, cubrir con la sangre de Jesús a tu esposo, a tu esposa, siempre. Amén. El último. En la sangre de Jesús tenemos liberación de vicios, costumbres y comportamientos indebidos. En otras palabras, yo le puedo decir que nos libera de maldiciones generacionales. ¿Qué dice Primera de Pedro 1, 18 y 19? La palabra nos afirma que somos liberados. Eso no dice la Biblia, ahorita lo pone. Pero la palabra nos afirma que somos liberados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Por la sangre humana, la sangre de mi papá que es transmitido mediante la sangre, hay maldición y hay pecado. Pero así como un creyente revela que aún está preso algún vicio, atadura, pecado, podemos orar afirmando que somos nosotros liberados y salvos por la sangre de Jesús. Mi amor, pero es que tú tomas mucho, ya estás empezando a tomar mucho. Así soy. Así me hizo mi padre. Y pues soy como mi padre, pues. Así ya lo traigo, ya es de familia. No, pero es que tú eres muy rezongón, ya es de mi padre. Es mentira. Mediante la sangre de Jesús somos redimidos, somos limpiados y queda fuera toda maldición de pecado, toda maldición heredada, toda maldición, toda atadura. Somos libertados por medio de la sangre de Jesucristo. Mentira del diablo que yo así soy, que yo así me voy a morir. Pues entonces no amas a Dios ni has sido lavado por la sangre de Jesús, porque Dios te lava y te liberta de toda maldición. Entonces, mediante Dios nosotros tenemos liberación de vicios y costumbres. Ya no hay eso. En Juan 6, del 53 al 56,
allí está hablando cuando se celebra la Santa Cena. Cuando celebramos la Cena del Señor, cada vez que tomamos el vino que simboliza su sangre, recordamos su muerte en la cruz, su victoria sobre Satanás, sobre las tinieblas, sobre mi pecado, sobre la maldición. Y cuando nosotros, por eso que, hermano, es bien importante cuando nosotros, ay, hermanos, vamos a celebrar la Santa Cena. Ay, qué chido, porque tengo un hambre, ¿eh? Ya por lo menos con eso ya aguanto un poquito. No es así, hermanos. El vino que simboliza la sangre, hermano, imagínate la sangre de Jesús que entra por tu cuerpo, por tus venas, por tus entrañas, a cada órgano entra la sangre de Jesús. Es un símbolo, ¿sí me explico? Pero la sangre es vida. La sangre de Jesús, la vida de Jesús ha entrado a nuestra vida, a tu alma, a tu espíritu. La sangre de Cristo no es cualquier cosa. A mí me enseñaron de joven. Clamar la sangre de Cristo. Algunos lo toman que sí, algunos lo toman que no. Pero, ay, hermano, eso es absurdo. Pero para mí me marcó. En una ocasión cuando yo estaba en la iglesia, cuando yo ya no vivía con mis papás, cuando nos corrieron de la casa, teníamos poquito de vivir solos con mis dos hermanas que nos corrieron y vivíamos aparte. Había por ahí cerca de la iglesia por nosotros vivíamos, había uno que en Los Morales, no sé si llegaron a escuchar a alguien hace unos 30 años, le decían el tubos. De esos hombres que son como mal, que son marihuanos, que son drogadictos, pero ya mal de la cabeza, que están ya andrajosos, sucios, con sus cobijas, y andaban, pero una bola de perros, hermano. Siempre. Eran como 10 o 15 perros que los seguían al tubos. Y en una noche yo iba de la casa donde vivíamos a la iglesia, cuando veo que vienen como, no sé si eran todos perros, pero era un chorro de perros. Y como en las películas, hermano, cuando viene un león así, venían los perros hacia mí y en serio, se me avientan los perros, me tiran y yo por un momento nada más vi una bola de perros aquí en el... Es horrible. O sea, este cuerpo iba a ser mordido por los perros. No es tiempo, no así. Y dije, y lo que pasó en ese momento, créeme, lo único que yo hice fue clamar la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Yo estaba llorando, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Y cerré mis ojos, la sangre de Cristo. No sé si vino alguien y los espantó, yo no vi a nadie. No sé qué pasó. Cuando abrí mis ojos, ya no estaban los perros. Lo único que había eran... Fue horrible. Pero yo sé que la sangre de Cristo que derramó a mi lado, que la sangre de Cristo que me libertó del pecado, la sangre de Cristo que me libera de toda maldición, la sangre de Cristo me protege. Amén. Cuando salgan tus hijos, cúbrelos con la sangre de Jesús. Amén. Cuando salgan a la escuela a trabajar, en verdad, allá afuera la situación está bien difícil. ¿Te has puesto en el lugar de tus hijos? Sí, cuando yo era joven, hace 5 o 6 años, obviamente. O sea, no tiene mucho. Cuando yo era joven, la cosa estaba difícil. No, hermanos. Yo llegué a ir al CCH donde mi hija estudiaba. ¿Todo esto y aquí? Papá, ya ves que se pone peor, dice. Unos por allá, otros por allá, otros por ella casi teniendo sexo por ir por la jardinera, otros por...
De veras, en la escuela, ¿qué no será afuera? La drogadicción, la inseguridad, todo, el sexo, la pornografía. Papás, mamás, cubre con la sangre de Jesús a tus hijos, aunque estén chiquitos. Cúbrelos con la sangre de Jesús. Hijos, cubre con la sangre de Jesús a tus papás, a tu mamá. También para nosotros hay situaciones diferentes tal vez, o tal vez las mismas, pero somos también de carne, también sentimos aquí, ay Dios, también sentimos, hermanos, pero ¿saben qué? Cúbrelos con la sangre de Jesús y declara bendición en tus padres. Declara prosperidad en tus padres. Declara sanidad en el nombre de Jesús. Por la sangre de Cristo hay sanidad en mis padres. Hay liberación en mis padres. Hay sabiduría en mis papás. Hay poder en la sangre de Jesús en mis papás, en mis hijos, en sus finanzas. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie entonces. Preciosa sangre se derramó. Y hacemos una oración. ¿Cuántos quieren orar? Primero dando gracias a Dios por su sangre. Gracias a Dios porque nos libertó, porque nos dio, porque derramó su sangre, porque por su sangre fuimos sanados nosotros. Amén. Cierren sus ojos. Cierra tus ojos y concéntrate en Dios. Tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó.
aquí en este lugar. Tu amor lo disfrutamos.